Capítulo 25. Nuke siempre se había considerado un poco inconformista entre los Cryptex. El estudio de las razas inferiores era menospreciado y si a él le hubiera importado lo más mínimo el estatus, habría encontrado un enfoque de estudio diferente. Pero sin ninguna preocupación, siguió sus propios estudios y encontró un mecenas en Faerun Rakaak. La supervivencia de su pequeña dinastía siempre había dependido de la diplomacia y el comercio, y las razas menores podían ser excelentes socios comerciales. Sautek no tenía Cryptex que compartieran su fascinación, pero sí había algunos que entendían esas cosas por el bien del esfuerzo bélico y la subyugación de los mundos humanos. Entonces le trajeron una información fascinante que generó más preguntas. Rejuvenecimiento. ¿Una forma de extender artificialmente la vida humana? Nuke se aclaró y quedó desconcertado cuando los otros Cryptex enviaron glifos de confirmación. Nunca había oído hablar de algo así, Simok tampoco lo mencionó, por lo que ese conocimiento no existe en STC. Pero eso es imposible. Esta tecnología está muy extendida entre los humanos y es utilizada por colonias que son claramente inferiores tecnológicamente a lo que usted describe y se encuentra dentro del STC. ¿Está seguro de que no se le ocultó? Bueno, ahora no lo era. Pero ¿por qué los humanos harían eso? Los necrones claramente no necesitaban tal tecnología. Lo más sencillo es preguntar. Nuke envió una solicitud a Yantek mediante mensajes intersticiales, con alta prioridad, para hablar con él. Un rápido asentimiento regresó y Nuke volvió su atención a sus compañeros Cryptex. El joven aprendiz pronto se unirá a nosotros. Seguramente Yantek podría aclarar este misterio. Y podía, aunque se mostraba bastante reacio a hacerlo. Oh, eso. Probablemente no debería hablar de eso, dijo Yantek, golpeando sus dedos en un gesto que Nuke sabía que era un signo de nerviosismo. ¿Podrías preguntarle a Manrik tal vez? Manrik está ocupado con Imhotep y ni siquiera intentaré distraerlo. Yantek, eres un aprendiz de Cryptek y Simok es tu maestro. ¿Necesito que te dé órdenes? Dijo Nuke. Si Yantek pareció debilitarse, su postura se convirtió en una combinación de abatido y servil. Rápidamente mostró una serie de glifos de disculpa. Es simplemente, realmente vergonzoso, y no hablamos mucho de eso. Las casas nobles se enojan mucho, murmuró Yantek abatido antes de enderezarse. Pero si me estás ordenando no es mi culpa, ¿verdad? Dijo con buen humor forzado, mirando a su alrededor. Los Cryptex Sautek todavía estaban esperando, pero Nuke podía sentir su impaciencia. ¿Conoces esa casa noble que está exiliada a los cinturones de asteroides? ¿La casa Arondar? Esta es la historia de su caída y la rebelión del STC. ¿Rebelión? ¿Tu IA se rebeló? Preguntó uno de los Cryptex, y Yantek hizo un rápido gesto de asentimiento. Hay que recordar que el STC está bastante cerca de la línea de inteligencia de IA. Fue creado para nutrirnos y protegernos, pero eso incluye protegernos de nosotros mismos. Hace aproximadamente 80 años, bastante reciente, incluso en la época humana teníamos un rey que en realidad era un rey bastante bueno en muchos sentidos, pero le aterrorizaba la muerte. Ahora bien, lo que pasa con el rejuvenecimiento es que hay dos formas diferentes de hacerlo, dijo Yantek. La forma aceptable de hacerlo según el código de Terra necesita muchos conocimientos técnicos, equipos serios, yo diría, no sé, aproximadamente a mitad de camino de la tecnología Terran completa. Tal vez un poco más. OP simplemente no lo hizo. Tenemos la base técnica para ello y los Drukhari siempre fueron muy buenos haciendo volar nuestras fábricas cuando parecíamos estar un poco por encima de nosotros mismos. Yantek estuvo abatido por un momento, pero luego volvió a su historia. Pero hay una manera sucia. El camino sucio no necesita mucha tecnología. Podríamos hacerlo ahora mismo. Pero es realmente desagradable y fatal. Hay que recolectar la médula ósea y las células madre de un donante vivo y dejarlas vivir es incluso peor que matar. Ellos, después. Está prohibido según el código de Terra. ¿No tienes esclavos para eso? Uno de los otros Cryptex preguntó y Nuke podría haber respondido, pero dejó que Yantek lo hiciera. Sí, pero el problema es que si bien los esclavos no tienen derechos, nunca habrá suficientes para satisfacer la demanda.
Jantek hizo una pausa por un momento. Así que tendríamos que endurecer el código de justicia para hacer esclavos a más personas, o comenzar a utilizar siervos. Ambas son violaciones del código de Terra y causarían un daño social enorme e inaceptable. Sin embargo, el rey quería hacerlo y consiguió que su general se uniera. Ambos presionaron al STC para que les diera los planos. El STC fingió estar de acuerdo, pero básicamente organizó un golpe con algunos nobles de las otras casas. El mayor leal al STC fue el abuelo de Manrik, razón por la cual su familia es tan prominente en este momento. La cuestión es que, Arondar no estaba trabajando solo. Hubo una especie de purga de la nobleza durante este periodo, y también muchos registros. Hay rumores, en realidad, indicios, de que alguien incluso intentó destruir el STC. Después de todo esto, todo el equipo para el rejuvenecimiento sucio fue destrozado, los leales al STC quemaron los planos y el STC guardó el rejuvenecimiento en un archivo sellado al que nadie puede acceder, concluyó Jantek su historia y Nukes quedó francamente asombrado por el nivel de iniciativa que había mostrado el STC. Este tipo de comportamiento de una IA del mundo central haría que un Faeron o Overlord indignado la lobotomizara instantáneamente. Es por eso que no sabías que estaba allí. Incluso Faeron Rakaak no puede acceder a él. Aunque tal vez podría obtener una respuesta directa de STC sobre cuáles son sus planes, ni siquiera nos dirá cuándo o si planea hacerlo. Devuélveme eso. Esto es realmente bastante interesante. El método sucio de rejuvenecimiento estaba incluso en el imperio de la humanidad, dijo uno de los cryptex de Sautek, lo que a Nukes le pareció un poco sorprendente, dado lo que había oído sobre los servidores. Por otro lado, no podían usar servidores y este tipo de rejuvenecimiento sucio al mismo tiempo. Imagínese la cantidad de esclavos que se necesitarían. Aunque me han dicho que hay un próspero comercio clandestino con él. Jantek asintió con tristeza. Si alguna vez el STC nos devuelve los planos y comenzamos a producir el tipo limpio, eso sucederá. No se puede detener. Hay mucha demanda y el rejuvenecimiento sucio es mucho más barato. Jantek hizo una pausa por un momento, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Aunque me pregunto si STC no nos devolverá los planos y cuando podamos inventarlo nosotros mismos, nos lo habremos ganado. Bueno, esa era una forma de manejarlo. Nuke se quedó reflexionando sobre la naturaleza y las capacidades del STC. Estaba bastante seguro de que Simov diría que estaba obedeciendo su programación y actuando dentro de límites aceptables, dadas sus capacidades. Todavía era bastante desalentador que una IA tomara medidas independientes en ese nivel. Y eso le hizo preguntarse. ¿Hasta dónde habían llegado los humanos con la IA? Tal vez eso tuvo algo que ver con su devolución social y el uso de servidores. Los cryptex de Sautek realmente no podían decírselo, no se preocupaban por los humanos mucho más allá de lo necesario para la guerra. Quizás debería pensar en entrevistar a algunos prisioneros, si es posible. Nukes quería saber más. Es hora. Manrik sintió una especie de calma desconectada cuando entró a la arena. Por encima y a su alrededor, se elevaban las plataformas de observación, y le resultaba extraño ser consciente de que tantos ojos lo observaban. Pero toda su atención se centró en Imhotep, el señor de la tormenta. Es increíblemente impresionante. Imhotep era aterrador incluso normalmente, completamente equipado con su equipo de guerra, era imponente más allá de las palabras. Y su atención estaba fija en la lanza Eldari. Ha pasado mucho tiempo desde que vi eso. Dijo Imhotep, mirando la fría luz de la llama del alma. Manrik estaba incómodamente consciente de que la lanza estaba más que agitada ahora, el fuego goteaba por su brazo e incluso sobre su cuerpo. ¿Tienes alguna idea de lo que tienes, humano? Unos ojos verdes y ardientes se encontraron con los suyos. Dudo que alguien excepto tú sepa qué es esto, dijo Manrik tranquilamente, sosteniendo la mirada de Imhotep. Los Drukhari no lo hicieron. Para ellos, no era más que una vieja lanza y un trofeo. El Drukhari del que se lo había quitado no había podido usarlo, ni siquiera como lo había hecho como humano. Y claramente no habían considerado importante la pérdida de la lanza. Imhotep soltó una carcajada. ¿En serio? ¡Qué patético!
Pero claro, estoy seguro de que el alma de Laror los despreciaría. La lanza parecía palpitar en su mano. Ah, está enojado. ¿Puedes oírme, Laror? ¿Cómo te sientes, atado a un monkey? ¿Y mono? Él no puede responder, pero si pudiera, creo que te diría que te oxidaras, dijo Manrique cortésmente, sintiendo que eso divertiría al señor de la tormenta. Afortunadamente, sintió una poderosa diversión por parte de Imhotep, aunque no se rió. Pero empezamos. Manrique giró la lanza a la posición lista, preparado para bailar. ¿Tan listo para enfrentar tu destino? Muy bien. Ojalá su destino fuera bueno. Ser golpeado brutalmente hasta dejarlo a 1 centímetro de su vida y luego aceptado era bueno a los ojos de Manrique. En la batalla con Imhotep, Manrique siguió su principio rector, simplemente no recibir golpes. Y lo consideraba más vital que nunca, a pesar de su cuerpo necrón duradero y autorreparable. El bastón que usó Imhotep no era un bastón de luz sino algo mucho más potente y Manrique había visto el guante en su otro brazo. Imhotep lo usó con tanta fluidez que era posible que un enemigo no lo notara, pero estaba seguro de que eso podría causar algo muy desagradable. Entonces Manrique bailó, saltando y golpeando con una gracia inefable. Luchas como una Eldari. Eso dice todo el mundo. Manrique no pudo concentrarse lo suficiente para responder, mientras intentaba descubrir algo. Imhotep estaba cambiando. Algo extraño estaba sucediendo, algo que lo estaba desfasando de la realidad y dificultaba el aterrizaje de cualquier ataque. Sin embargo, Imhotep se enojó por su falta de respuesta y de repente atacó con su guante. De él surgió fuego y Manrique evitó por poco la explosión, pero su atención estaba en el bastón de Imhotep, sintiendo otro ataque. Efectivamente, una fracción de segundo después de que se desatara la ráfaga de fuego, el señor de la tormenta la siguió con una ráfaga de poder de su bastón. La lanza de Manrique salió disparada y, al igual que los pequeños agujeros que usaba para invocar los bucles de luz, en realidad abrió un agujero, pero más grande. La explosión de Imhotep pasó inofensivamente por ese agujero y Manrique se preguntó vagamente a dónde había ido. Mientras tanto, en la disformidad, una pequeña fortaleza de demonios Tzeentch dejó de existir abruptamente. A nadie realmente le importaba, ni siquiera a Tzeentch. Manrique no se detuvo ni un momento, continuando moviéndose en su baile implacable. Pero no estaba ganando, Imhotep era igual de rápido y Manrique pensó que estaba anticipando sus movimientos. Y todavía no había resuelto el problema del cambio. Mientras la lanza y el bastón chocaban, Manrique intentó analizarlo. Hubo un patrón. Manrique podía sentir la mirada burlona de Imhotep mientras evadía otro golpe, y estaba seguro de que el señor de la tormenta sabía que estaba tratando de resolverlo. No parecía haber un patrón. Fue aleatorio. Si es así, ¿qué debía ser? El golpe más poderoso del mundo no importaba si no podía dar. Desecha la lógica. Lucha con tu instinto. Ese pensamiento se le ocurrió espontáneamente y a Manrique le resultó sorprendentemente fácil obedecerlo. Cayó en un estado que le recordaba la meditación, y su estilo de lucha se volvió más feroz a medida que chocaba más directamente con Imhotep, atreviéndose a sufrir más daños. Lanzó ráfaga tras ráfaga de fuego del alma al señor de la tormenta, al menos la mitad de ellas golpearon y causaron daño. Eso no fue tan bueno como le hubiera gustado, pero mejor de lo que debería haberlo hecho con el azar. Manrique no recibió golpes fuertes, pero también sufrió daños menores mientras continuaba bailando. Vagamente, era consciente de los aplausos de los espectadores, pero no le importaba, tenía que concentrarse. De repente, Imhotep tomó la iniciativa y lanzó una serie de poderosos ataques. Manrique recordó la primera vez que entrenó con Itolix, mientras el señor de la tormenta lo conducía por la arena, pero las cosas eran un poco diferentes ahora. En un momento, el señor de la tormenta lo habría acorralado y matado, pero Manrique finalmente usó el poder de la lanza, atrapando la muñeca de Imhotep en una trampa el tiempo suficiente para que lanzara un poderoso salto y saliera de la esquina en la que había sido maniobrado. Necesito hacer algo o definitivamente voy a perder. Aunque perder era parte de su objetivo, no serviría simplemente caerse por sobrecalentamiento.
Las alertas comenzaban a surgir a través del amortiguador y Manrique podía sentir la humedad de la condensación. Sentía un dolor persistente en la parte posterior de su cabeza y Manrique supo que dependía demasiado de la lanza. Actúa con tu instinto. Manrique de repente decidió tirarlo todo por la borda tirando el dado. Invocando todo el poder de la lanza, intentó atrapar a Imhotep con múltiples trampas al mismo tiempo que saltaba directamente hacia el Señor de la Tormenta, apuntando a su núcleo de poder. Pero Manrique apuntó mal deliberadamente, solo un poco, por lo que incluso si golpeara con toda su fuerza, el golpe no sería fatal. Imhotep no pudo liberarse o no se molestó, confiando en su cambio de fase, pero Manrique estaba operando por instinto. Puramente por ese instinto, y con algún tipo de poder de la lanza o incluso de su propia mente. Telequinesis. Manrique empujó mentalmente a Imhotep hacia atrás, solo un poco, por lo que la lanza golpeó precisamente en el momento en que entró en la realidad. La lanza mordió muy profundamente y Manrique interiormente se regocijó por haber logrado realizar un golpe tan perfecto. Entonces el bastón de Imhotep lo golpeó. Manrique fue derribado, perdiendo por completo su lanza y sintiendo el metal arrugarse. Fue arrojado a mitad de la arena y rodó hasta detenerse, aturdido por el daño que había recibido. Fue tan extremo que su visión casi se volvió gris, mientras las advertencias seguían surgiendo en el fondo de su mente, registrando un daño casi terminal. No ayudó que definitivamente se estuviera sobrecalentando, hasta el punto de correr el riesgo de sufrir daños permanentes en sus redes neuronales. Al menos sin la lanza en la mano, le daría a su cerebro mecánico la oportunidad de enfriarse. Tienen que ser mis habilidades psíquicas, la magia de la disformidad, lo que me hace correr tan caliente. En medio de su aturdido dolor, Manrique se preguntó si tal vez sus habilidades habían aumentado porque la fisiología Necron carecía de los mecanismos de defensa innatos para evitar daños que tenía un cerebro orgánico. Su cuerpo Necron le permitiría suicidarse, si realmente quisiera. Entonces el pie de Imhotep aterrizó a su lado y la lanza Eldari apareció ante su vista mientras su punta descansaba en el suelo a su lado. Ah, el Señor de la Tormenta lo estaba sosteniendo, seguramente no lo matarían con su propia lanza. Manrique no tenía idea de lo que sucedería en ese evento. La lanza ardía con fuego frío, enojada por ser tocada por un antiguo enemigo. Ese fue un muy buen intento, humano. Pero apuntaste mal. Manrique se habría reído si hubiera podido emitir algún sonido. Eso fue a propósito. Imhotep había detectado la desalineación y había recibido el golpe precisamente porque sabía que no podía matar. Ah, los juegos que jugamos. Imhotep seguía hablando pero la atención de Manrique estaba en la lanza. Extendiendo una mano vacilante, apoyó la palma sobre la superficie del metal. El fuego del alma saltó de su cuerpo a la lanza y rodeó a Imhotep en una corona de luz fría. Manrique no tenía idea de lo que estaba haciendo, ni de que debería ser imposible, ni de que Imhotep estuviera blindado contra tales cosas. Así que simplemente lo hizo, tan fácilmente como respirar, y de repente percibió el mundo a través de los ojos del Señor de la Tormenta. Manrique no compartía exactamente el procesamiento de Imhotep, eso ciertamente lo habría matado, en su estado ya dañado, pero percibió el increíble flujo de información que constituía la percepción del mundo de los señores de la tormenta y se maravilló de ello. Así es como ves el mundo. Manrique sintió que esa mirada se volvía hacia él cuando Imhotep registró la intrusión. Tu mente es simple, respondió Imhotep mientras Manrique sentía como si unos dedos invisibles lo atravesaran. Estaba tan expuesto como Imhotep, conectado así. Todo el mundo es simple comparado contigo, respondió Manrique asombrado, seguro de que era cierto. Ningún otro Necron que había conocido tenía una mente como esta. No es de extrañar que seas un gran general. Todo esto fue demasiado. Simplemente tratar de comprender el flujo de información era alucinante. Los halagos no te llevarán a ninguna parte. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dejaste a un lado tu cuerpo orgánico, viniste aquí y me retaste? Preguntó Imhotep y Manrique sintió que se tambaleaba de nuevo. Los recuerdos burbujearon en su mente, como gotas de lluvia que estallan. Recuerdos de los niños y Eloise.
Recuerdos de sus hombres, de su valentía condenada al fracaso en tantas batallas, recuerdos de Yantek y los otros soldados que conocía por su nombre. Recuerdos más recientes de jugar juegos de guerra con Itolix, de entrenar con Amakep. Conversaciones con Nukes y Simok, tiempo pasado con Faeron Rakaak. Todas las cosas que le eran queridas, expuestas. Por la esperanza. Manrik respondió y eso pareció resumir todo. El planeta, pero también la emoción, la esperanza de un futuro mejor para todos ellos. Entonces, la conexión entre los dos se hizo añicos y Manrik registró brevemente un dolor punzante y hielo en la cabeza. Hielo que se estaba derritiendo y la lanza había hecho algo para tratar de mantenerlo con vida. Manrik perdió rápidamente el conocimiento pero escuchó vagamente a Imhotep llamando a los Cryptex. Con suerte, saldría de esto sin el equivalente mecánico del daño cerebral. Capítulo 26. Yantek se golpeó la cara con un bolígrafo. En el pasado, lo habría chupado y, a veces, todavía lo intentaba antes de recordar que ya no podía hacerlo. Esto es extraño, pensó mientras miraba las ecuaciones que había escrito. Me pregunto para qué sirve. Todo volvió a los escarabajos. Yantek había notado que los escarabajos de Canoptek actuaban de manera un poco extraña y parecía haber un patrón en su comportamiento. Simok pensó que no era nada, solo la IA actuando un poco debido a una corrupción acumulada durante 60 millones de años. Al principio, Yantek pensó que tenía razón, pero aún así valía la pena descubrir de dónde venía el patrón corrupto y limpiarlo. Sin embargo, cuanto más lo investigaba, más pensaba Yantek que el patrón no era corrupción en absoluto. Parecía más bien una especie de programa. Pero era parte de la IA del mundo central de Mandrágora, por lo que era parte de todas las comunicaciones que la IA emitía, como un mensaje subyacente. Yantek golpeó con su bolígrafo las páginas que tenía delante, mirando los números con duda. Estaba empezando a pensar que necesitaba llevarle esto a Simok. Realmente parecía una intención. El bolígrafo se le escapó de la mano cuando algo lo golpeó por detrás. Yantek fue golpeado contra la mesa, aturdiéndolo por un breve momento y luego su cabeza fue echada hacia atrás. Yantek no sintió dolor, pero registró la pura brutalidad del ataque con una sensación de shock. Entonces algo afilado atravesó su vocalizador, empujando su cabeza aún más hacia atrás y provocando que los servos zumbaran. Intentó moverse, pero había un gran peso sobre su espalda y algo que le sujetaba los brazos. Aún en estado de shock, Yantek buscó sus mensajes intersticiales pero no encontró nada, un doloroso vacío donde deberían estar las redes. Nunca hubiera imaginado que algo tan minúsculo podría causarme tantos problemas, murmuró una voz en su oído. Era como melaza, dulce y espesa. Yantek silenciosamente comenzó a entrar en pánico. Un niño de raza infantil, un simple bebé que entregó su propia alma. Yantek se sacudió, su cuerpo se arqueó involuntariamente cuando algo se deslizó dentro de su pecho desde un costado. Aún así no le dolió, pero se activaron múltiples alertas cuando registró la infracción. Una pena que no estuve allí para el evento. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve un festín de almas mortales. ¿Quién? La voz de Yantek no era nada, solo un soplo en el viento y se estremeció cuando el dolor comenzó a registrarse. La cosa en su pecho se estaba hundiendo más profundamente y le provocó una agonía que lo recorrió. Sin embargo, Yantek no era ajeno al dolor, ninguno de ellos lo era, y trató de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera hacer. Había una risa baja y almibarada en su oído. Ni siquiera puedes adivinar eso. Soy un Ktan, niña, murmuró y Yantek revolvió mentalmente, tratando de encontrar ese término. Estaba seguro de haberlo oído antes. También nos llaman los dioses de las estrellas. El dolor repentinamente estalló y la visión de Yantek casi se volvió gris. Tuvo que aferrarse a la conciencia con voluntad de hierro. Esto es más divertido de lo que esperaba. Puede que no tengas alma, pero no eres viejo ni marchito como mis antiguos esclavos. Todavía estás, jugoso. Yantek había oído una vez a un Urkari regodearse ante un soldado caído, así que conocía el sadismo y esto le resultaba muy familiar. Él me va a matar. Voy a morir.
Yantek aceptó ese hecho, con la mirada todavía fijada con fuerza en el techo y las luces. Brillaron con la fría luz verde que los ojos de Necrón parecían encontrar más reconfortante. Las luces. Ignorando el dolor que lo atravesaba, las alarmas que pasaban por su mente y el ronroneo en su oído, mientras el monstruo que lo agarraba saboreaba su dolor, Yantek se centró en las luces. Señales, corrupción, sí, él podría hacer esto. Déjame mostrarte una última cosa, pequeño buscador de conocimiento, le murmuró esa dulce y pegajosa voz al oído. Yantek apenas completó su trabajo antes de que su cabeza fuera inclinada hacia abajo, por lo que estaba mirando su propio pecho. El metal se inclinó hacia afuera y Yantek jadeó silenciosamente cuando sintió que sus costillas se deformaban y unos zarcillos dorados lo partían. El daño fue incalculable y Yantek pasó del dolor a la curiosidad por un momento cuando un objeto desconocido fue sacado de su cuerpo. Era azul y oblongo y las mangueras rotas derramaban fluido fundente. ¡Oh! Ese es mi núcleo de poder. Nunca había visto uno antes, no estaba lo suficientemente avanzado en mis estudios. Luego los zarcillos dorados se tensaron y el núcleo se deformó, antes de romperse, y la mente y el cuerpo se unieron al alma. Yantek. Simok envió su mensaje a través de la red intersticial pero no recibió respuesta. Yantek. Su aprendiz llegó tarde a la lección, lo cual era muy propio de él. En todo caso, Yantek solía llegar temprano a todo. Pero tal vez estaba muy atrapado en algo. Sintiendo una extraña pero poderosa oleada de lo que solo podía llamarse preocupación, Simok abandonó su trabajo para ir a las habitaciones de Yantek. Yantek. Simok abrió la puerta, bastante anticuada. Podría haberse automatizado, pero nadie se había molestado nunca. Luego su pie aterrizó en algo mojado. La mirada de Simok se posó en el revoltijo de fluidos azules y verdes que había en el suelo. Fluidos de condensadores de flujo, lubricantes, fluido central, el cuerpo de un Necrón podía quedar sorprendentemente desordenado cuando era aplastado. Sabiendo exactamente lo que encontraría, Simok rodeó el escritorio y contempló la figura destrozada de su aprendiz. Un escaneo rápido le dijo todo lo que necesitaba saber, las funciones de recuperación habían sido bloqueadas y Yantek había probado la verdadera muerte. Sus manos se cerraron en puños mientras sus engramas rotos intentaban encontrar la emoción de la ira. No pudieron controlarlo del todo, pero Simok sabía que la emoción estaba ahí, en el borde de su mente. Faeron Rakak, Manrik, unidos a mí inmediatamente en las habitaciones de Yantek. Simok envió el mensaje con una prioridad extremadamente alta y luego se bloqueó, impidiendo que se devolviera el mensaje. Tendrían que acudir a él para descubrir que estaba mal, y eso enfatizaría que se trataba de un asunto de extrema urgencia. Luego esperó pacientemente, sin tocar nada. Se dio cuenta de que las luces parpadeaban y casi borró la corrupción que las estaba causando, pero luego lo pensó mejor. En la escena de un crimen era vital no alterar nada, ni siquiera algo aparentemente tan intrascendente como un poco de corrupción de datos en las luces. Mientras estaba allí, Simok examinó la mesa y vio que había un fino polvo de ceniza encima de los papeles que habían sido quemados. También un trozo de metal derretido, todo lo que quedaba de un datapad. El asesino había tenido cuidado de destruir la investigación de Yantek. Simok, no puedes, oh. Rakak pisó los fluidos, tal como lo había hecho, y se detuvo para asimilar el desorden por un momento. Ya veo, perdóname, viejo amigo. Hiciste bien en convocarme así. Simok asintió. Si bien normalmente era, en el mejor de los casos, extremadamente grosero que un Cryptek ordenara el Faeron, esta fue una circunstancia excepcional. ¿Qué tiene? ¡Dios mío! La reacción de Manrik ante el desastre ocurrido en las habitaciones de Yantek fue santiguarse. Él no puede ser reconstruido, ¿verdad? Ah, la ignorancia. Pero Manrik lo sabía mejor, simplemente estaba reaccionando con horror e incredulidad. No. Ha probado la verdadera muerte. Simok dijo simplemente y Rakak soltó un suave y zumbante suspiro mientras Manrik miraba el cadáver. Esto hará las cosas más difíciles. Tendremos que llevar esto a Imhotep para que lo investigue. Si siquiera quisiera investigar.
Técnicamente, como siervo y vasallo, Yantek no tenía derechos y su muerte fue la destrucción de la propiedad. Sin embargo, él era propiedad de Rakaak y, como aprendiz de Cryptek, una propiedad muy valorada. Podría exigir una investigación. ¿Por qué parpadean las luces? Manrik preguntó de repente y Simok dirigió su atención hacia él. Parece ser una corrupción de datos, notó y Manrik ladeó la cabeza, mirando las luces. No creo que eso sea corrupción. Casi creo que, es código Morse. ¿Qué? Sí. Sí, lo juro, eso es un mensaje. Un mensaje en las luces. Ese era el tipo de cosas para las que Yantek tendría recursos suficientes. Déjame decodificarlo. Tenemos un trozo de papel. Simok abrió con cuidado un cajón y encontró uno. Se recuperó del suelo un bolígrafo perdido y Manrik se quedó mirando las luces. Necesito encontrar dónde comienza el mensaje, hizo una pausa por un momento. Ahí está. Punto, Manrik comenzó a escribir en el papel. TN. Mensaje final. Manrik levantó el papel y lo miró perplejo. Ktan. Zetan. ¿Qué es un Ktan? A Simok no le sorprendió no haber oído el verdadero nombre. Ktan. Es el nombre propio de los dioses de las estrellas. Simok le dijo a Manrik antes de mirar a Rakaak. Ella estaba congelada por el shock, pero rápidamente lo superó, sus ojos ardían de rabia. Debemos avisar a Imhotep inmediatamente. Ella escupió y Simok asintió. De repente, esto había ido mucho más allá de la destrucción de propiedad o incluso del asesinato. Orikan el adivino atendió a Imhotep el señor de la tormenta, aunque era una tarea nada envidiable. Realmente odia las convocatorias. Siempre había sido así, recordaba vagamente Orikan. El señor de la tormenta conocía la importancia de esas cosas, por supuesto. Eran una pequeña baratija, arrojada a los pies de la nobleza, una forma relativamente indolora de mantenerlos a raya. Imhotep podría haber terminado con la tradición, por supuesto, pero eso podría haber llevado a una rebelión menor y a varias muertes de señores supremos que de otro modo serían útiles. Por no hablar del sincero resentimiento de muchos más. Que fueron apenas 10 años, una vez cada 1000 años. Tenían jugadas que duraban tanto. Así que el señor de la tormenta lo soportó, pero no con gusto. Orikan deseó haber podido extender de alguna manera todo el mes de eventos de gladiadores, eso realmente había llamado la atención del señor de la tormenta, y en realidad había estado animado en ocasiones, discutiendo las tácticas empleadas con algunos de sus señores supremos. Había sido una diversión bienvenida, pero pronto llegó el momento de tomar una decisión e Imhotep se estaba poniendo de mal humor mientras regresaban a los tediosos bailes y obras de teatro. Dijiste que necesitaba aceptar esta oferta, que ocurriría un evento importante. ¿Dónde está, adivino? Preguntó Imhotep y Orikan cruzó las manos. Sucederá muy pronto. Dijo serenamente. El futuro era muy difícil de leer en este momento, pero Orikan podía decir que habían pasado por un gran momento y que estaban en el camino correcto. El acontecimiento decisivo que necesitaban para emprender este camino hacia la experiencia se acercaba rápidamente. De hecho, tan rápido que Orikan no se sorprendería si sucediera en la próxima hora. Al final resultó que, no era la hora siguiente. Fue el minuto siguiente. Faeron Rakaak exige audiencia, Faeron. Llega el mensaje del señor que actuó como mayordomo de Imhotep, cuando estaba en Madrágora. ¿Una demanda? ¿No una petición? Preguntó Imhotep mientras sus ojos se dirigían a Orikan. Orikan permaneció completamente sereno, pero interiormente estaba exultante. El momento no podría haber sido mejor. Sí, Faerón. Ella es extremadamente insistente. Y aunque el señor no quería irritar a Imhotep, tampoco quería ofender a un Faerón visitante, ni siquiera uno bastante menor. Para él, este no era un buen lugar para estar. Es así. Envíala adentro. Dijo Imhotep, para alivio de su subordinado. Poco tiempo después, Rakaak se unió a ellos, así como el Overlord Manrik y el Cryptek Simok. A Orikan no le importaba Simok, era un típico tecnomante de nivel medio, pero le dirigió a Manrik una mirada curiosa.
Su batalla con Imhotep había sido la comidilla de la convocatoria y su supervivencia había sido la comidilla de los cryptex. Realmente debería haberse causado un daño neuronal irreparable, dadas las lecturas de calor que habían obtenido antes de poder bajarlas, pero parecía estar completamente bien. Aunque tal vez era solo que su cerebro de mono era demasiado pequeño para registrar mucho daño. Su parte bien escondida de la mente de Orican reconoció que eso era demasiado, incluso para el Faeron Imhotep. Te traigo noticias graves. Nuestro joven aprendiz Cryptek, Jantek, ha sido asesinado. Orican se puso ligeramente rígido, su única señal de sorpresa, y vio que Imhotep se quedaba particularmente quieto. No es que le importara un simple aprendiz de Cryptek, pero este tipo de cosas simplemente no sucedían en el bien administrado y ordenado dominio de Imhotep. ¿Está acusando a uno de mi tribunal de este asesinato? Es interesante que Imhotep inmediatamente lo llamara asesinato. Pero claro, el Señor de la Tormenta aún no había tomado una decisión sobre los Pui, Necrones. Si alguien había despreciado tanto su autoridad para matar a uno, eso merecía la muerte, sin importar cuál fuera su decisión. No, aunque eso es lo que debíamos hacer. Rakak juntó sus manos y Orican de repente se dio cuenta de que estaba incandescentemente enojada, detrás de su fachada tranquila. Afortunadamente, incluso en sus momentos finales, Jantek fue ingenioso y dejó un mensaje en un código primitivo conocido como código Morse. Manrik puede explicarlo más adelante, si desea saberlo, pero deletreaba un solo mensaje. Ctan. Orican casi se ahoga. Eso es imposible. Había tantas salvaguardias para evitar que un fragmento de Ctan se infiltrara en la corte de Imhotep. Y aún así, no dudó de ella cuando Rakak continuó, con los ojos brillando. Hay un impostor en su corte. Capítulo 27. Imhotep. El Señor de la Tormenta miró fijamente a Rakak, los patrones de información de su mente se reorientaron mientras tomaban esta información y la introducían en sus cálculos. Un Ctan. Eso no fue, en cierto modo, sorprendente. Era bien sabido que fragmentos del engañador andaban sueltos, y en realidad se sospechaba que Mepetran incluso había cortejado su propio fragmento para poder crear miles de copias perfectamente idénticas de sí mismo. Cada uno de ellos es mucho menos poderoso, pero no obstante increíblemente peligroso en sus engaños y palabras dulces. Y, por supuesto, tal fragmento querría penetrar en su corte. Lo que fue sorprendente, extremadamente sorprendente, fue descubrir que todas las precauciones que había tomado habían fracasado. Imhotep revisó todas las medidas de seguridad que los Cryptex habían implementado, sin éxito. Tendría que hacer que los Cryptex investigaran y descubrieran qué punto débil había encontrado el impostor y había logrado atravesarlo. Imhotep no tenía dudas de que el Ctan en cuestión era el engañador. Ningún otro Ctan era lo suficientemente sutil como para manejarlo. Por un breve momento se le pasó por la cabeza dudar de sus palabras, pero parecía que no tenía mucho sentido mentir sobre tal cosa. La ira de Rakak era real y obvia. Tampoco había ninguna razón para que el Cryptek humano dejara un mensaje falso. Tal vez un asesino increíblemente inteligente de su corte podría haber pensado en ello, pero Imhotep resopló para sí ante la idea. No eran tan brillantes. ¿Aún y qué es ese código Morse? No he oído hablar de él. Y sonaba como algo que debía saber, si el miserable imperio todavía lo usaba. Manrik se inclinó levemente. Es un antiguo código de comunicaciones, creado por un hombre llamado Morse. Transmite información con tonos largos y cortos, puntos y guiones. Fue creado originalmente cuando los humanos acababan de iniciar las comunicaciones de larga distancia con cables, por muy primitivo que sea, siendo poder enviar información a largas distancias fue un gran paso. La única razón real para usarlo ahora son las aplicaciones militares, puede transmitir información en cualquier medio, desde luces hasta golpes en las paredes. Los Drukhari tendían a cortar nuestras líneas de comunicación, pero un técnico de campo ingenioso podría acortar esas líneas discontinuas en el patrón del código Morse y transmitir información de esa manera. Interesante. Imhotep tomó nota mental de aprender este código Morse. Era posible que se hubiera perdido algunas comunicaciones imperiales debido a su naturaleza pura y primitiva.
En este caso, Yantek corrompió las luces de su habitación para emitir una señal. Todos los comandantes deben dominar el código Morse, así que pude descifrarlo. Veo. Mentalmente, Imhotep descartó la posibilidad de que algún genio oculto de su corte hubiera organizado esto. Era demasiado complicado e inteligente para ellos, ¿y por qué? No, seguramente era un Ctán. Es curioso que la criatura se lo haya perdido. Una forma de vida creada al principio de la galaxia frustrada por un humano con una bombilla. No se le habría ocurrido una historia más perfecta si lo hubiera intentado. Orican, no sabemos dónde está este fragmento ni en quién podemos confiar. Ahora que sabes esto, puedes adivinar su identidad. Imhotep no sabía mucho sobre cronomancia, pero sí sabía que tenía límites. Orican no podía simplemente sacar todo lo que necesitaba de la nada, pero ahora que conocía la naturaleza de la amenaza probablemente podría encontrarla con el tiempo. Sí, estoy seguro de que puedo, aunque puede llevar semanas, posiblemente meses. Los Ctán también son capaces de leer y ofuscar los caminos del futuro, así que tendré que tener cuidado para desentrañar los posibles hilos y no alertar a los demás. Ctán mientras lo hago. Sí, comprensible. Imhotep de repente aplaudió mientras tomaba una decisión. Entonces esto es lo que haremos. Presentarás la acusación formal de asesinato ante mi tribunal y yo lo investigaré, como si creyéramos que es cierto. Eso agradará al fragmento Ctán, que cree que se ha ido. Mientras investigamos, Orican adivinará la verdadera identidad del impostor. Era un plan sencillo, pero bueno, e Imhotep se sintió lleno de energía. Además, sería muy agradable poner en aprietos a algunos de los miembros más desagradables de su corte. Un poco vengativo, quizás, pero al final se demostraría su inocencia. Entonces, ¿cuál fue el daño? Imhotep sabía que estaba racionalizando, pero los nobles Sautec podían ser realmente desagradables, así que fue fácil de hacer. Quizás deberíamos reforzar nuestra seguridad. No contra los Ctán, sino contra las represalias, señaló Simo que Imhotep odió tener razón. No había enseñado suficientes lecciones a su corte, pero aparentemente no, siempre parecía haber alguien lo suficientemente idiota como para burlarse de su autoridad. Tengo una pregunta. ¿Debería intentar replicar la investigación de Yantek? Espera, ¿puedes? Pensé que todos los registros fueron destruidos, dijo Rakaaki. Simo gladeó la cabeza hacia un lado. Lo eran. Sin embargo, después de analizar cada conversación que he tenido con Yantek, creo saber que lo puso en este camino. Los escarabajos Canoptek de Mandrágora. Al principio de nuestra visita, me comentó que parecían comportarse de manera extraña. Supuse que era solo corrupción y le aconsejé que investigara, si así lo deseaba. Eso es lo único que se me ocurre que podría haber descubierto las acciones de un Ctán. Sí. Entonces la IA del mundo central quedó comprometida. Es desagradable escucharlo, pero no es sorprendente. Afortunadamente, había muchas contingencias e Imhotep confiaba en que el fragmento no podría haber traspasado todas las capas de seguridad. No lo hagas. Eso podría conducir a la ruina, dijo Orican e Imhotep asintió. Esperaremos a que el adivino actúe. Si bien era profundamente preocupante abandonar la corrupción, los Ctán necesitaban creer que se habían salido con la suya. Además, aunque Imhotep no lo diría, un simple tecnomante de nivel medio no era a quien elegiría para investigar las acciones del engañador. Sin embargo, no podía confiar en que sus cryptex no hubieran sido penetrados. Ahora déjame prepararme para la corte. Todos se inclinaron, aceptando su despido, y Orican también se retiró, para retirarse a su porción del área asignada a los cronomantes. Estaba hermosamente decorada teniendo en cuenta sus necesidades, por lo que Imhotep no tenía dudas de que tendría todo lo que necesitaba. Y por primera vez durante la convocatoria, Imhotep se sintió genuinamente feliz. Después de todo, aquel pedazo de momia fosilizada había resultado no ser un desperdicio. Para Manrik, las siguientes semanas fueron muy dolorosas. El dolor provino principalmente de la pérdida de Yantek y de la reacción de sus hombres ante ella.
La mayoría de ellos no lo conocían realmente, por supuesto, pero estaban enojados porque uno de los suyos había sido secuestrado de manera cobarde y solapada. Aceptaron las garantías de Manrique de que Stormlord encontraría al culpable. Los Lioneards, sin embargo, sí conocían a Yantek. Él era de su unidad, un apreciado ingeniero de campo y para ellos había sido un motivo de orgullo que fuera el primer Cryptek. Su reacción ante la noticia fue muy pobre, una combinación de profundo duelo y rabia. Manrique decidió que no tenía más remedio que enviarlos de regreso a los barcos por un tiempo, para calmar su temperamento y darles tiempo para encontrar a los Ktan. Manrique deseaba desesperadamente poder decirles la verdad ahora mismo, pero simplemente no pudo. Al menos esta brecha se solucionaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Seguramente Imhotep se dio cuenta de su acción, pero no dijo nada. Manrique se preguntó si lo entendía. Lo que también hizo que las siguientes semanas fueran dolorosas para Manrique fue ver a Imhotep atormentar a su corte. Manrique estaba absolutamente seguro de que todas las víctimas habían hecho mucho para merecerlo, incluso sabía un poco de eso, al hablar con Amakep sobre ellas, pero las emociones que sintió mientras Imhotep las grababa eran muy desagradables. Manrique se preguntó si había alguna manera de dejar fuera esos sentimientos. ¿No te gusta cómo manejo mi corte, humano? Imhotep simplemente lo estaba pinchando pero, de repente, Manrique tuvo suficiente. Por favor, no me llames así. Es completamente inexacto en este momento. Y sé que no soy un Nekeon, pero no puedes decir de manera convincente que sigo siendo humano, llámame por mi nombre, si es necesario, dijo Manrique. Realmente harto. Luego siguió adelante rápidamente, antes de que Imhotep pudiera ofenderse. En cuanto a su corte, no es así como yo lo haría, pero somos personas muy diferentes. Me recuerda un poco al varón Yentark. Y así como a Manrique nunca le había gustado Yentark, tampoco le gustaba Imhotep. Pero eso no era necesario para ser un buen subordinado y pensó que el propio Imhotep se burlaría de esa idea. Compararme con un humano. HMPH. ¿Cómo era este modelo? Todavía pinchándolo, Manrique suspiró internamente. Nunca lo describiría como un modelo, ni tampoco a ti. Afortunadamente, eso le hizo cosquillas al sentido del humor de Imhotep. Era despiadado y brutal. Era muy duro con sus hombres, dándoles solo los más mínimos elogios. Pero ellos lo respetaban, incluso lo amaban, por su fuerza y su voluntad. Nunca obtuvimos victorias, no realmente, pero él las trajo. Lo más cerca que pudieron llegar. Manrique hizo una pausa por un momento, recordando. Su cuerpo finalmente estaba demasiado destrozado para continuar, sacrificado para salvar a los niños. Lo respetaba. Como ya te respeto. Parece que te consideras bueno juzgando el carácter. ¿Qué piensas de Osatek? Era por eso que Imhotep lo había llamado a la corte. Manrique había pensado que era simplemente para incomodarlo. Manrique hizo una pausa por un momento, pensando en cómo expresarlo. No quiero ofender, pero me recuerda un poco a Kototep. Imhotep conocía a Kototep. Tiene buen corazón y probablemente sea muy leal, pero no sirve de mucho. Debe ser frustrante para ti. Quizás eso fue un poco imprudente, ya que los ojos de Imhotep brillaron más y Manrique sintió su irritación. Sí, lo es, gruñó el señor de la tormenta y Manrique se dio cuenta de que su irritación en realidad era por el noble fallecido. ¿Y qué pensaste de Rzac? No te molestes en andar con rodeos. Bien. Ese es un tipo desagradable al que le quitarían la cabeza alegremente si pudiera salirse con la suya, dijo Manrique con la franqueza solicitada. Lo único que lo hace remotamente seguro es que creo que tiene la inteligencia para darse cuenta de que incluso si pudiera lograrlo, no podría ocupar tu lugar. Pero cualquiera que esté debajo de ti es presa fácil. Manrique sabía que Rzac servía bajo el mando de Sandrek. Estaba seguro de que Oberon había mirado de reojo a ese señor supremo en particular muchas veces. Imhotep soltó una risa chirriante y zumbante. Eres bueno en esto. Y Kilnets.
Afortunadamente, Manrique tenía buena cabeza para los nombres y las impresiones, ya que Imhotep le interrogó sobre el estado de su cancha. A medida que avanzaba, Manrique se permitió albergar cautelosamente esperanzas. ¿Cuál sería el objetivo de esto y excepto evaluar las habilidades de Manrique como comandante? Y, tal vez, decidir dónde debería ubicarse en las fuerzas de Imhotep. Por supuesto, todavía no podía estar seguro, pero parecía una señal esperanzadora. Capítulo 28. En el astraterrio, Orican meditó y miró profundamente las estrellas. Saber es el primer paso. Con el engañador, el simple hecho de saber que estaba allí siempre fue el primer paso para derrotarlo. Era muy bueno escondiéndose, de muchas maneras, y su toque en las madejas del destino había sido realmente sutil, hasta hacía poco. Con este conocimiento en la mano, Orican pudo ver que los Ktan habían estado explotando la presencia de los humanos y las distorsiones que causaron a tiempo para ofuscar sus maquinaciones. Saber lo que estaba pasando lo hizo todo más fácil. Orican trabajó suavemente para separar los hilos del destino, dividiéndolos y compensando la distorsión sentida durante mucho tiempo por los Pui, Necrones y su antigua tormenta disforme. Luego las distorsiones menores, los Necrones de la dinastía Unashret. ¿Se dieron cuenta del significado de esa distorsión? Se preguntó. Es muy probable que el sistema planetario se haya saltado 1 o 2 milenios. Tuvieron suerte de no haberse perdido, como el otro mundo que habían reclamado. ¿Qué tipo de fuerzas se habían requerido para causar esto? Un desastre verdaderamente raro. Aunque por lo que Orican sintió, el daño a largo plazo se había limitado a las estrellas halo. La nave de la colonia humana probablemente había sido extremadamente desafortunada al verse arrastrada por ella. Fueron necesarias semanas de paciente trabajo, pero Orican logró identificar el fragmento de Ktan. Para su alivio, pudo ver por las probabilidades que seguramente no había estado en Mandrágora por mucho tiempo. La infección en la IA del mundo central aún se encontraba en etapas bastante tempranas. Orican vislumbró muchos futuros posibles, buscando el más favorable para Sautek. Curiosamente, lo más simple y obvio resultó ser también lo más favorable. Todas las demás opciones tenían posibilidades de fracaso, pero este no tenía ninguna posibilidad de desastre que él pudiera ver en absoluto. Hecho esto, Orican decidió dedicar un poco más de tiempo a sus meditaciones. Sabía que Faeron Rakaak quería su ayuda con el misterioso asunto de su dañado Core World. Sería bueno aprovechar esta oportunidad para ver si podría ayudar, antes de perder el tiempo a ambos. Orican exploró las posibilidades de su viaje al Core World, buscando buenos resultados y también posibles recompensas que serían particularmente lucrativas. El examen paciente lo llevó a un camino particular que era muy deseable para todos los involucrados. Los únicos que podrían tener una objeción eran los humanos de Ope, y él lo dudaba. Albornoz raído no parecía un cumplido. Este camino en particular también le permitiría pegarle a Trasin, solo un poquito, lo cual era una ventaja. Sintiéndose tan complacido como siempre, Orican fue a darle su consejo a Imhotep. Estaba seguro de que el Señor de la Tormenta lo seguiría, nunca había dirigido mal a Imhotep y no tenía intención de empezar ahora. Incluso si tuviera que alterar el pasado para que el futuro sucediera, Orican no se equivocaría. Manrique esperó pacientemente entre la multitud a que Imhotep diera su opinión. La tensión era pesada en el aire, aunque los Necrones estaban completamente en silencio. A pesar de que todos menos uno eran inocentes, Manrique podía sentir mucha ansiedad. Mucho de eso era completamente normal, el tipo de ansiedad generalizada que surgía de la preocupación de ser acusados injustamente, pero al menos algunos de ellos tenían la conciencia muy culpable. Bueno, y un señor en particular estaba tan ansioso en general que Manrique temía por su cordura. Sin embargo, parecía seguir funcionando de alguna manera. Imhotep entró en la habitación con las figuras más imponentes. Se paró frente a su trono, sus ojos ardientes recorrieron la corte y se posaron en algunos nobles en particular antes de continuar. Excavador Eknontak. Ante ese nombre, los Necrones se alejaron ligeramente del noble en cuestión. Manrique también detectó sorpresa en muchos de ellos, ya que Imhotep no había interrogado a este señor en absoluto.
se le juzga y se le declara culpable del asesinato del aprendiz Yantek, y del Oregnontak. Hubo cierta confusión, pero muchos de los demás comprendieron rápidamente y Manrik sintió una creciente marea de emociones, que iban desde la conmoción hasta la hostilidad. Te llamaría traidor, pero tu lealtad nunca estuvo con nosotros. Muestra tu verdadera cara, engañador. Hubo un silencio espantoso y luego algo sucedió. Manrik no entendía los mecanismos involucrados, pero sintió que sus articulaciones se trababan involuntariamente. Múltiples alertas surgieron, ensombreciendo su visión de rojo, surgieron a través de su amortiguador y Manrik simplemente las disipó sin descifrarlas mientras sentía una cacofonía de emociones a su alrededor. Pánico, sobre todo, pero también rabia. Imhotep en particular estaba furioso porque su cuerpo quedó congelado en su lugar. Hubo una risa del señor acusado mientras lentamente, con arrogancia, daba un paso adelante y su cuerpo cambiaba. Todo su cuerpo se volvió metal dorado y Manrik sintió una extraña falta de sorpresa, mientras su rostro se convertía en la máscara de comedia de sus sueños. Aunque ahora que lo vio en realidad, no solo un sueño, Manrik pudo ver que lo había malinterpretado, no había verdadero buen humor aquí. Disfrute, sí, pero de una manera tan extraña que su mente se protegía de las verdaderas emociones involucradas. Manrik no tenía ningún deseo de intentar comprender lo que sentía el Ktan. Bueno, esto no ha salido según lo planeado, dijo el fragmento de Ktan y Manrik no se molestó en prestar atención cuando el fragmento comenzó a burlarse de Imhotep. Estaba descubriendo algo increíblemente y de vital importancia. Podía mover los dedos. Manrik flexionó los dedos y golpeó lentamente el mango de su lanza. Sintiendo como si estuviera moviendo una montaña, giró la cabeza. La punta de la lanza apareció lentamente a la vista y ardía con luz. Manrik podía sentir su furia y sentía el conocimiento seguro en su mente. Este es el enemigo para el que se forjó mi lanza. Sí, los antiguos Eldari habían creado esta arma para matar a Ktan. Pero, ¿cómo se movía y cómo se liberó completamente de cualquier compulsión bajo la cual se encontraba? La respuesta tenía que estar en la lanza. El frío fuego de la disformidad fluyó por su cuerpo y mientras Manrik miraba fijamente la luz, saboreando la furia de la lanza, la respuesta llegó de repente. Ah, ya entiendo. Me lo guardaste. Pero lo necesito de vuelta ahora, por favor, devuélvemelo. El fuego del alma volvió a su cuerpo rápidamente y Manrik sintió una extraña exaltación mientras lo reclamaba. Llenaba cada centímetro de su cuerpo y, a pesar de no ser más que acero frío, se sentía maravillosamente vivo. Sus articulaciones se desbloquearon suavemente y cambió la lanza a la posición lista antes de lanzarse hacia la espalda del fragmento de Ktan. Estuvo a punto de lograrlo, pero el fragmento sintió su embestida justo antes de que lo empalaran en la espalda y giró, bloqueando la lanza con su brazo y un brazalete de pura fuerza. La lanza Eldari chirrió contra ella y Manrik creyó poder oír la furia de los espíritus internos en ese sonido. Ustedes, patéticos humanos, están arruinando todo. Sin embargo, el fragmento de Ktan solo parecía exasperado y Manrik se regocijó. Está cometiendo un error. Mientras atacaba una y otra vez, y el engañador contraatacaba antes de apuñalar con tentáculos dorados, Manrik estaba seguro de ello, Mepetran nunca había visto la lanza Eldari antes y la estaba subestimando enormemente. Así resultó. Manrik se dio cuenta de que el engañador pensaba que estaba jugando con su oponente humano, manejándolo, y Manrik le dejó pensar eso para alejarlo de Imhotep. El mayor peligro era que el fragmento se diera cuenta de lo grave que era su situación y atacara para eliminar a Faeron. Cuando estuvo seguro de que estaban lo suficientemente lejos de los objetivos de mayor prioridad, Imhotep, Sandrek y Rakak, principalmente, Manrik cambió abruptamente la situación. Antiguos gritos de guerra, inauditos desde la guerra en el cielo, resonaron desde una distancia que era más espiritual que física. El fuego del alma surgió de la lanza y se condensó, formando 3 fantasmas Eldari, cada uno empuñando la misma lanza. El fragmento de Ktan giró presa del pánico cuando fue atacado por 4 lanzas, cada una sedienta de su sangre. Bailaron juntos, un ballet mortal y el engañador alcanzó su propio poder supremo. Suficiente.
Abriendo un agujero en la realidad, los Ktan enrollaron antimateria pura con la intención de simplemente detonarla en un ataque que fue a la vez suicida y efectivo. Manrik respondió con inefable facilidad, abriendo otro agujero en la realidad y arrojando la bomba ridículamente dominada en otro lugar. No estaba seguro de dónde, y se sintió un poco mal por ello, pero no tenía otra opción. En otros lugares, una fortaleza mucho más grande de demonios cornitas dejó de existir abruptamente. A Corne sí le importó, pero no pudo entender qué había pasado, entonces se acabó. El Ktan estaba desequilibrado por el fallo de su bomba y 3 lanzas Eldari lo alcanzaron por detrás, mientras la de Manrik se estrellaba contra su pecho. Entonces el mayor poder de la lanza entró en juego y Manrik se quedó mirando un rostro dorado, esa máscara de comedia convirtiéndose en una mueca de rabia y odio. Nunca podrás usarlo, pero te daré un consejo. Cuando tengas un oponente a tu merced, mátalo. Tu sadismo te costó todo. La amarga verdad era lo que más le dolería. Ahora, métete en la caja, chacal. El fuego disforme gritó y Manrik sintió un profundo dolor en la cabeza cuando la necrodermis dorada del fragmento de Ktan se deformó. La lanza lo obligó a adoptar una nueva forma y Manrik escuchó el fragmento gritando de agonía que rápidamente se apagó, mientras su cuerpo se transmutaba en un pequeño cubo dorado. El cubo golpeó el suelo y traqueteó unas cuantas veces antes de quedarse completamente quieto. Manrik lo miró con un sentimiento de profunda satisfacción. No entendía cómo funcionaba, pero sabía que el Ktan estaba atrapado ahora, en algo parecido a una tira de Mobius. Y debido a que los Eldar no tenían ningún uso para los Ktan, ni siquiera como fuentes de energía, esta prisión no fue diseñada para abrirse ni siquiera desde el exterior. Las antiguas sombras Eldari se disiparon y sus energías regresaron a la lanza, excepto una. Manrik observó con cierta sorpresa como una Eldari macho le decía algunas palabras a Imhotep en un idioma que no conocía, antes de regresar también a la lanza. Ese debe haber sido Laror. ¿Qué acababa de decir? Manrik sospechaba que nunca lo sabría. Luego surgió un problema bastante extraño. Manrik miró a su alrededor y sintió que un trozo de hielo en su cabeza se convertía en vapor. El calor no parecía molestarle mucho, posiblemente debido a su alma regresada. Pero toda la corte seguía siendo estatuas. Se suponía que debía hacer algo al respecto. ¿Pero qué? No sabía absolutamente nada sobre los virus informáticos Necron. Entonces alguien empezó a aplaudir. Interrogación de cierre. Manrik se volvió para ver a Orican el adivino dándole una lenta y sarcástica ovación. Y por un momento quedó absolutamente indignado. ¿Pudiste moverte todo el tiempo? ¿Por qué no ayudaste? Seguramente podría haber hecho algo. Orican simplemente irradiaba pura presunción. ¿Y quitarte tu momento heroico? Sabía que no necesitabas ninguna ayuda con eso. Después de todo, para eso están los guerreros. Orican pasó tranquilamente junto a él y Manrik tuvo un fugaz deseo de tomar su lanza y apuñalarla en la espalda del adivino. Luego dejó pasar el sentimiento. A pesar de... Me dijeron que puedes retroceder en el tiempo, lo suficiente como para cambiar la secuencia de eventos, dijo Manrik mientras Orican comenzaba a trabajar con la IA del mundo central, haciendo algo que no entendía. ¿Cuántas veces has necesitado hacer eso para mantener la cabeza sobre los hombros, cuando un Overlord indignado finalmente tuvo suficiente? Hubo una breve vacilación y Manrik tuvo la impresión mental de que si Orican hubiera podido olfatear, lo habría hecho. No tengo necesidad de responder a esa pregunta. Mucho entonces. Manrik se apoyó en su lanza, todavía sintiéndose extrañamente vivo. Después de pensarlo un momento, decidió que no mencionaría el asunto de su alma a nadie a menos que fuera necesario. Probablemente sería un poco doloroso y causaría cierto grado de envidia si los otros Necrones y Necron supieran que él era el único entre ellos dotado de un alma. A pesar de... ¿Sería posible replicar esto? Sabía lo que había sucedido ahora. La lanza había estado a su lado cuando tomó la biotransferencia, se apoyó contra la pared y absorbió su alma en el momento de la muerte. Pero debido a que el fantasma de Manrik había continuado, el alma había permanecido conectada a su nuevo cuerpo y recuperarla había sido fácil.
¿Les sería posible crear un almacenamiento para el alma y trasladarla del viejo cuerpo al nuevo? Sin embargo, todo era muy místico y sus psíquicos estaban débiles. Irónicamente, la persona más indicada para descubrirlo podría ser el propio Manrique. Dejando eso a un lado para más tarde, una persona con la que podía discutirlo era Simok, ya que ni siquiera era capaz de sentir envidia. Manrique esperó pacientemente a que Orican liberara a los otros necrones de las compulsiones. Sabía cuándo funcionaba, ya que todos se tambalearon un poco y de repente hubo una letanía de quejas, casi todas dirigidas a Orican. Algunos, en realidad murmurados, estaban dirigidos a él mismo o a Imhotep. Silencio. La voz furiosa de Imhotep hizo que el tribunal quedara en silencio al instante. Discutiremos esto más tarde, adivino. Manrique no hubiera querido estar en el lugar de Orican, pero pareció tomárselo con total calma y con ese toque de presunción insoportable. Bueno, había funcionado bien e Imhotep se calmaría pronto. Aún así, esperaba estar presente para ver al Señor de la Tormenta criticar a Orican por su arrogancia.